Bienvenido a la demostración de la habilidad, cuidado de los pies. Le mostraremos cómo ayudar adecuadamente a su cliente con el cuidado de los pies. Observe a un cuidador realizar cada paso primero, luego le mostrará todos los pasos juntos, desde el principio hasta el final de la habilidad. Puede deslizar la barra de búsqueda en la parte inferior de la pantalla para pausar, reproducir o reproducir diapositivas después de ver el contenido. Haga clic en el botón de menú en la pantalla superior izquierda para ver un resumen del curso. Haga clic en Siguiente para comenzar. Reúna sus materiales antes de comenzar la tarea. Para el cuidado de los pies necesitará los siguientes materiales: guantes, un contenedor de lavar, un contenedor de enjuagar, una toalla de baño, 2 toallas de mano, 2 baños de lavado, jabón líquido, loción, una lima y un palillo naranja. Antes de continuar, reúna materiales para tomar algunas notas. Le ayudará a preparar todos los suministros necesarios y prepararse para realizar la habilidad. Haga clic en los botones de información para leer notas útiles. Luego haga clic en Siguiente para continuar. Cuando ayude a su cliente, recuerde incorporar sus prácticas comunes de atención, derechos del cliente y procesos UIPs. Haga clic en cada botón para revisar estas prácticas. Debe hacer clic en los 3 para continuar. Las prácticas de cuidado comunes que debe seguir a lo largo de cada habilidad incluyen: identifíquese ante su cliente al comenzar la atención. Use medidas de control de infecciones y precauciones estándar para proteger a su cliente y a usted mismo. Abogue las necesidades sociales y humanas de tus clientes. Promueva la seguridad y comodidad de su cliente. Y siempre deje a su cliente con artículos de uso común a su alcance al final de la atención, como su timbre de llamada, teléfono, anteojos, control remoto, pañuelos desechables o un vaso de agua. Haga clic en Cerrar para continuar. Comunicación y derechos del cliente significa que usted debe: explica lo que estás haciendo. Interactúe con su cliente. Apoye la elección e independencia de su cliente. Respeta la privacidad de tu cliente. Observa a tu cliente y habla despacio, claro y respetuoso. Haga clic en Cerrar para continuar. Para que pueda demostrar con éxito esta habilidad, debe: reúna materiales antes de comenzar la tarea. Lávese las manos antes de ponerse en contacto con un cliente. Identifícate diciéndole al cliente tu nombre. Proporcione privacidad durante todo el cuidado con una cortina, pantalla o puerta. Explique lo que está haciendo por el cliente. Escanee el área para asegurarse de que todo vuelva a su lugar después de que se realice la tarea. Haga clic en Cerrar para continuar. Antes de comenzar el cuidado, lávese las manos. Luego póngase guantes. Haga clic en Siguiente para continuar. Antes de comenzar el cuidado de los pies, inspeccione cuidadosamente el pie de su cliente para detectar enrojecimiento, llagas abiertas u otras cosas que no parezcan normales. No proceda con el cuidado de los pies si hay llagas abiertas, y notifique a su supervisor o al proveedor de atención médica del cliente. Revise el talón y entre los dedos de los pies. Pregúntele a su cliente si tiene algún dolor o áreas sensibles. Haga clic en Siguiente para continuar. Ponga agua en 2 recipientes, uno para lavar y otro para enjuagar. Llénalo no menos de la mitad de su capacidad. Haga clic en Siguiente para continuar. Pregúntele a su cliente si la temperatura del agua es cómoda antes de poner el pie de su cliente completamente sumergido en el agua. Ajuste si es necesario. Haga clic en Siguiente para continuar. Pon el pie de tu cliente completamente en el agua, completamente sumergido. Preguntarle al cliente si se siente agradable. Por si necesita ser ajustada. Haga clic en Siguiente para continuar. Apoyando el pie y el tobillo adecuadamente durante todo el procedimiento, retire el pie de su cliente del agua, lávese todo el pie, incluso entre los dedos, con un paño con jabón. Mantenga el agua en el recipiente libre de jabón para su uso como agua de enjuague mediante 1. Lavar los pies con un paño con jabón aplicado directamente a la toallita en lugar de agregar jabón en el recipiente con agua, o 2. Usar 2 recipientes separados de agua, uno para lavar y otro para enjuagar. Haga clic en Siguiente para continuar. Si usa un recipiente,
Agregue el jabón a la toallita húmeda en lugar de directamente en el agua. Haga clic en Siguiente para continuar. Lave todo el pie del cliente, incluso entre los dedos de los pies, con un paño con jabón después de remojarlo. Haga clic en Siguiente para continuar. Enjuague el pie de su cliente con el lavabo de agua de enjuague. Use un paño limpio y sin usar para enjuagar. Enjuague hasta que se elimine el jabón del pie y entre los dedos de los pies. Haga clic en Siguiente para continuar. Antes de limpiar la suciedad de debajo de las uñas de su cliente, seque suavemente su pie antes de usar el palo naranja. Secar entre los dedos. Haga clic en Siguiente para continuar. Use el lado plano del palo naranja, no el lado puntiagudo. Limpie el palillo de naranja en la toalla después de limpiar cada uña. Use un lugar en la toalla para colocar la suciedad después de cada toallita debajo de las uñas de los pies de su cliente. Limpiar cada pasada. Haga clic en Siguiente para continuar. Arregla las uñas directamente con lima o tabla de esmeril. Haga clic en Siguiente para continuar. Mueva hacia adelante y hacia atrás con una la lima y no profundice demasiado en las esquinas, ya que esto puede hacer que la uña se parta y se debilite. Haga clic en Siguiente para continuar. Lima las uñas de un lado a otro en una sola dirección o lima cada punta de uña de esquina a centro. Haga clic en Siguiente para continuar. Las cutículas actúan como una barrera contra la infección. No corte las cutículas. Haga clic en Siguiente para continuar. Acabado con uñas lisas y libres de bordes ásperos. Haga clic en Siguiente para continuar. Pregúntele a su cliente si desea que se le aplique loción. Si es así, póngase loción en la mano y aplique loción en todo el pie de su cliente. Asegúrese de no poner loción entre los dedos de los pies, lo que podría causar riesgo de ruptura de la piel. Retire el exceso de loción, si la hay, con una toalla. Haga clic en Siguiente para continuar. Ayude a su cliente a reemplazar sus calcetines y zapatos. Haga clic en Siguiente para continuar. Limpie su área. Vacíe, enjuague y limpie los recipientes de baño, y devuélvalos a los espacios de almacenamiento adecuados.
Haga clic en Siguiente para continuar. Después de completar el cuidado, quítese los guantes. Haga clic en Siguiente para continuar. Ahora que ha visto toda esta habilidad dividida en pasos simples, vea los siguientes videos para ver cómo se realiza la habilidad desde el primer hasta el último paso. Antes de comenzar el cuidado, lávese las manos. Haga clic en Siguiente para continuar. Inspeccione cuidadosamente el pie de su cliente antes de comenzar el procedimiento. Compruebe entre los dedos de los pies y los talones del pie. Pregúntele a su cliente si tiene dolor o áreas sensibles antes de comenzar el cuidado. Pon agua en 2 cubetas, una para lavar y otra para enjuagar. Llénalo no menos de la mitad. Pregúntele a su cliente si la temperatura del agua es cómoda antes de sumergir completamente el pie en el agua. Ajuste si es necesario. Sujetando correctamente el pie y el tobillo durante todo el procedimiento, retire el pie de su cliente del agua, lávele todo el pie, incluso entre los dedos, con una toallita con jabón. Mantenga el agua del recipiente libre de jabón para usarla como agua de enjuague. Lavando los pies con una toallita con jabón aplicado directamente a la toallita en lugar de agregar jabón en el recipiente con agua, o, 2, usando 2 recipientes de agua separados, uno para lavar y otro para enjuagar. Si usa un contenedor, agregar jabón a la toalla en vez de al agua. Lavar el pie completo del cliente, con jabón. Enjuagar el pie del cliente con la agua de un contenedor, secar con una toalla mojada con jabón. Enjuagar hasta que no tenga más jabón. Antes de limpiar cada uña, secar el piel del cliente con una toalla, dando palmaditas. Secar por en medio de cada dedo. Usar la parte plana del palo de naranja y no la puntuda. Limpiar en cada pasada el palo de naranja en la toalla. Usar una área de la toalla para limpiar el sucio del palo que está sacando de las uñas del cliente. Limpiar cada pasada. Limar y darle forma a las uñas con las limas. Mover de un lado a otro la lima de Emeril. No lime mucho ya que esto puede ocasionar que la uña se quiebre. Las cutículas son una barrera de protección. No cortar las cutículas. Limar las uñas de esquina a esquina en una dirección.
Terminar suavizando las uñas que no queden esquinas rasposas. Pregúntale a tu cliente si desea que le apliques crema, y si él quiere aplicarle en el pie entero. Aplica loción en tu mano y en el pie del cliente. No aplicar crema entre los pies, ya que aumenta el riesgo de que se agrieten. Remover el exceso de crema. Asistir a su cliente y reemplazar los calcetines y zapatos. Clean up your area. Empty, rinse, and wipe as basins, and return them to proper storage spaces. Limpiar tu área. Vacía y enjuaga los recipientes, y regresalos a su lugar. Haga clic en siguiente para continuar. Después de completar el cuidado, quítese los guantes. Y lavarse las manos. Haga clic en siguiente para continuar. Cuando haya terminado de ayudar a su cliente, recuerde limpiar los materiales y escanear su área. Siempre deje a su cliente con su timbre de llamada o cualquier otro artículo de cuidado común que solicite, como gafas, un libro o un vaso de agua. Haga clic en siguiente para continuar. Felicitaciones, has terminado este video de habilidades. Haga clic en el botón finalizar lección para salir de esta lección.